¿Quieres jugar Nintendo Switch en tu iPhone o en tu iPad? En este video te estaré contando sobre el emulador Melo NX que te permite emular esta consola de Nintendo directamente en tu dispositivo de Apple. Así que comencemos. Ya en este canal he hecho varios tutoriales sobre este emulador, pero esta vez recibió grandes mejoras, de las cuales te voy a hablar en este video, como también enseñarte cómo instalar esta nueva versión. Un detalle bien importante es que esta actualización no cambia nada sobre el proceso de instalación de este emulador. Como quiera necesitas una computadora y utilizar el sistema ya sea de AllStore o SideStore para poder instalar este emulador en tu dispositivo. Acá abajo te estaré compartiendo los tutoriales de cómo puedes instalar estos métodos en tu computadora, ya sea una de Windows o una computadora de Apple. Este tutorial estará comenzando luego de la explicación de cómo instalar este sistema de AllStore o SideStore, así que asegúrate de seguir alguno de esos tutoriales antes de continuar con este video. Comencemos hablando primero sobre la compatibilidad de este emulador, y cabe la pena mencionar que estaremos utilizando esta página como las instrucciones para poder instalar todo esto, y como puedes ver aquí nos dice que funciona a partir del iOS 17 en adelante. Y un detalle bien importante es que si tienes la beta de iOS 26, seguramente este emulador nunca funcionará en esta actualización, ya que Apple removió cómo es que funciona el sistema de JIT, así que es posible que nunca regrese esta habilidad o que tenga que esperar mucho tiempo para que vuelvan a traer esta funcionalidad directamente en iOS 26. Luego de eso también se recomienda de que tengas por lo menos un iPhone 13 Pro en adelante, ya que debajo de eso la experiencia es muy mala en mi opinión, y que también pues se recomienda que tengas un 15 Pro en adelante para que tengas un desempeño bastante bueno a la hora de emular Nintendo Switch en tu dispositivo. Una vez cumplas con estos requisitos, vamos ahora a descargar esta aplicación y vamos a bajar prácticamente hasta el final de esta página, que te estaré dejando acá abajo en la descripción de este video, y vamos a descargar la versión más reciente. Como puedes ver, aquí tenemos la versión 2.0.1 porque se actualizó hace poco, pero en efecto estaremos utilizando los beneficios de la versión 2.0, que trajo un montón de cosas nuevas que te estaré explicando luego en este video. Una vez entonces pues estés en esta versión o la versión que esté disponible a la hora de que estés viendo este video, vamos a asegurarnos de descargar el archivo .ipa. Vamos aquí a tocarlo para poder descargar ese archivo .ipa para poder entonces instalarlo directamente con AllStore. El otro archivo que estaremos instalando lo estaremos encontrando en la página principal de este emulador, y estaremos descargando esta aplicación que te permitirá darle un poquito de desempeño más a este emulador. Vamos a bajar aquí donde dice Free Developer Account, que estaremos utilizando una cuenta gratuita de desarrollador. Vamos ahora aquí a la parte de descargar la aplicación de ese entitlement, de darle más permisos a este emulador. Vamos a descargar este archivo .ipa, y una vez entonces tengas estas dos aplicaciones, vamos ahora directamente a AllStore o SideStore para poder instalar las mismas. Vamos ahora a instalar estas aplicaciones. En mi caso yo estaré utilizando AllStore, así que asegúrate de mantenerte conectado ya sea por cable o por Wi-Fi directamente a tu computadora, y en el caso de SideStore pues que tengas el VPN activado para que puedas instalar aplicaciones. Y vamos ahora aquí a AllStore para que entonces podamos utilizarlo para poder instalar estas aplicaciones. La primera que estaremos instalando sería el emulador. Vamos aquí a buscarlo para poder instalarlo. Una vez más, asegúrate de que estés conectado ya sea por cable o por Wi-Fi, y luego de que se instale esta aplicación vamos a instalar la otra, la de Entitlement, que también descargamos hace poco. Una vez tengas el emulador instalado, vamos ahora a instalar la segunda aplicación, la de Entitlement, y hacemos el mismo proceso. Esperamos hasta que este proceso termine para poder enseñarte cuál es el próximo paso. Ahora que tenemos ya la aplicación instalada de más RAM, vamos ahora a abrirla para entonces poder utilizarla para poder darle acceso a más RAM a este emulador. Y vamos ahora aquí a la parte de configuración y vamos a iniciar sesión con la cuenta de Apple que hayas utilizado para poder instalar AllStore. Asegúrate de seguir ese paso, que es bien importante. Una vez escribas tu correo y la contraseña, puede ser que te pase igual que a mí, que nunca recibes el código de seguridad para poder entrarlo directamente a esta aplicación. Y un truco sería que una vez estés en esta parte vayas directamente a Safari, que entonces intentes iniciar sesión directamente en iCloud con la misma cuenta que estás utilizando, y que es el código de seguridad que te envíe la aplicación aquí el navegador en iCloud. Entonces utilices ese código de seguridad para poder colocarlo en la aplicación de darle más RAM a este emulador. En mi caso tuve que hacer el truco que te mencioné. Primero inicio sesión, pero antes de darle iniciar sesión voy a Safari y trato de iniciar sesión, y cuando me llegue ese código rápidamente lo coloco aquí para que se valide la instalación. Y como puedes ver, ya inicié sesión con mi cuenta aquí que utilicé para instalar AllStore, y ahora regreso otra vez aquí a la parte de App ID y le di aquí al botón de refrescar para poder encontrar las aplicaciones que están instaladas
estás bajo la configuración de Auster, y aquí pues obviamente estaré seleccionando la parte de Melo NX, que entonces le estaré dando el acceso a más memoria para que tenga más poder y pueda emular estos juegos de Nintendo Switch. Una vez la aplicación pues ya tenga esta función de más memoria, ahora tenemos que regresar otra vez a Auster y ahora vamos a seleccionar la parte de Melo NX y le damos el botón de desactivar. Este proceso en el caso de Auster también tienes que hacerlo con el cable conectado a tu computadora o con el Wi-Fi para que se pueda comunicar sin ningún problema a tu computadora para poder remover esa aplicación. Y una vez termine este proceso de desactivarla, ahora tenemos que borrar la aplicación para que no esté en esta parte del sistema de Auster. Vamos aquí a removerla y ahora tenemos que instalarla otra vez para que se pueda instalar con este permiso ya activado. Vamos aquí a hacer el proceso otra vez de instalar la aplicación para que tenga entonces ese poder extra de más memoria para poder emular los juegos de Nintendo Switch. Una vez la aplicación se instale, pues ahora dejamos el dedo apretado aquí para poder abrirla, y el próximo paso que estaremos haciendo sería configurar esta aplicación añadiendo las llaves de producción y las llaves de título que extraigas directamente de tu consola y las tengas entonces ya sea en tu computadora o en tu dispositivo. Pero un paso bien importante para que esto funcione perfectamente es entonces instalar un emulador de Nintendo Switch, ya sea en tu computadora de Windows o en tu computadora de Apple, y estaremos entonces haciendo ese paso para poder extraer unos archivos que estaremos utilizando dentro de Melo NX. Para poder continuar con este tutorial estaremos utilizando el emulador de Ryujinx. Estaré dejando este mismo enlace acá abajo en la descripción de este video. Vamos ahora aquí a esperar de que se actualice para entonces poder descargar ese emulador. También te estaré colocando la opción de computadoras de Apple como también las computadoras de Windows para que puedas instalar este emulador sin ningún problema. Una vez entonces tengas ya ese archivo descargado, en el caso de las computadoras de Apple pues tienes que abrir 2 veces para poder extraer ese archivo, y ahora pues entonces simplemente lo arrastras a la parte de aplicaciones para que pueda entonces pues instalarse directamente en tu computadora. En el caso de Windows pues seguramente tienes que aceptar diferentes permisos para poder obviamente pues activar este emulador. En el caso de las computadoras de Apple tiene otra medida de seguridad que entonces no te dejará abrirlo rápidamente. Tienes que ir a la aplicación de configuración, en la cual entonces estarás yendo a la parte de privacidad y seguridad. Tienes que bajar un poquito en la parte de configuración y vamos a bajar un poquito bastante aquí en esta parte de privacidad y seguridad para que puedas apretar el botón de abrir como quiera, de que queremos abrir este emulador sin ningún problema. Te estará pidiendo la contraseña o tu huella dactilar para que puedas abrir este emulador sin ningún problema, y una vez entonces lo tengas ya instalado en tu computadora estaremos siguiendo el próximo paso. El próximo paso que tienes que hacer sería extraer las llaves de producción y las llaves de título como también el sistema operativo de tu Nintendo Switch. Te estaré dejando un enlace acá abajo en la descripción de este video de cómo hacer este proceso, y una vez entonces tengas estos archivos ya en tu computadora, vamos ahora al emulador de Ryujinx en tu computadora y vamos a la parte de Actions aquí en la parte superior, y vamos ahora aquí a darle el botón de Install Keys, y aquí nos pregunta dos alternativas. Vamos a decir que queremos abrirlo desde una carpeta, y ahora pues tenemos que navegar directamente a esa carpeta donde tengas instalado o almacenado esas llaves de producción y de título para que las puedas instalar. Una vez seleccionados los dos archivos, yendo a la parte de acciones para poder añadir las dos llaves, la de producción y de título, vamos a darle ahora el botón de Install Firmware o instalar el sistema operativo, y vamos ahora a buscar el archivo .zip que tengas extraído de tu consola, y selecciono aquí, ya lo tengo en mi computadora, lo selecciono 2 veces y vamos ahora a esperar un rato en lo que se instala este sistema operativo en este emulador de Ryujinx. Puede ser que esperes un rato, y una vez entonces lo tengas pues ya configurado, te estará apareciendo acá abajo en la parte inferior de este emulador de que ya en efecto se ha instalado esta versión. En fin, como puedes ver acá abajo ya está instalado esta versión, así que me parece 19.0.1, así que en efecto ya tengo este sistema operativo instalado en este emulador. El próximo paso que tenemos que hacer ahora sería extraer esos datos que añadimos directamente a Ryujinx, y para eso es sumamente fácil. Tenemos que ir aquí a la parte de File o Archivo y bajamos ahora a la opción de abrir la carpeta de Ryujinx. Tocamos aquí y nos estará enviando a esta carpeta de este emulador, y lo importante es que ahora tienes que agarrar la carpeta de sistema y la carpeta de BIS, estas dos carpetas, y de alguna manera llevarlas directamente a tu dispositivo, ya sea que te lo envíes por iCloud, que lo envíes con un servicio en la nube, que te lo pases por AirDrop. El punto es que agarres esas dos carpetas y te las lleves a tu dispositivo, ya que las necesitamos para que este emulador funcione sin ningún problema. Cabe la pena mencionar que también debes compartirte las llaves de producción y las llaves de título, ya sea por AirDrop o en la nube, directamente a tu dispositivo, porque también las vas a necesitar. Una vez te pases todos esos archivos a tu dispositivo, vamos ahora a volver a tu iPhone o tu iPad y vamos a abrir la aplicación de Melo NX, y ahora seleccionamos la opción de Import Keys y vamos ahora a buscar pues obviamente dónde compartirte
entonces esas llaves. En mi caso pues estará seguramente en la parte de descarga. Vamos aquí a buscar la parte de producción y las llaves de título. Tienes que seleccionar estos dos archivos, asegúrate de hacerlo los dos a la misma vez. Vamos a darle a abrir y como puedes ver pues ya se ha añadido esta parte y entonces pues añadimos también la parte del sistema operativo y para eso pues tienes que o pasártelo como te mencioné anteriormente, de que te pases ese sistema operativo o que añadas entonces las carpetas de Ryujinx que compartimos también a tu dispositivo directamente a la aplicación de Melo NX, a la carpeta que está en la aplicación de archivos. Para poder añadir esa parte del sistema operativo yo me pasé las carpetas como archivo .zip comprimido para que sea un poquito más fácil poder llevármelo y ahora pues voy a seleccionar las dos carpetas. En mi caso yo las copié dos veces, no es a lo que yo hice. Voy aquí a seleccionar la carpeta de Biz, vamos aquí a seleccionar esta alternativa, vamos a darle al botón de seleccionar Biz y la carpeta de sistema y ahora pues le doy a la parte de moverlas a una carpeta y estará entonces yendo a la parte de iPhone, a la aplicación, a la carpeta de Melo NX y le doy aquí al botón de copiar para que se transfieran esas dos carpetas y asegúrate de obviamente pues borrar las viejas para que esto funcione sin ningún problema. Vamos otra vez a la parte de iPhone, la parte de Melo NX y como puedes ver aquí me marcó como 2 la nueva carpeta, pues en mi caso pues tengo que borrar la vieja para que entonces pues funcione sin ningún problema. Vamos aquí a borrar la de sistema y ahora le cambio el nombre a esta carpeta para que funcione sin ningún problema. Vamos aquí a apretar Biz y entonces ahora la parte de sistema pues borramos la parte de sistema, el número 2 para que aparezca sin ningún problema y ahora pues vamos a la aplicación de Melo NX y la cerramos para que entonces cuando la abra pues ya detecte que se añadió ese sistema operativo, como puedes verlo aquí con la marca de cotejo. Luego de que hagas eso, pues ya estarás aquí en la pantalla principal y si usaste anteriormente este emulador, pues sin duda alguna ahora es un poquito más bonito y más fácil de utilizar. Lo que ahora tenemos que hacer sería comenzar a añadir los juegos. Obviamente tienes que extraer tus juegos de tu consola, ya sea que te los pases a tu computadora o a tu teléfono. Te estaré dejando un video tutorial acá abajo de cómo extraer el juego para que te lo puedas pasar directamente a tu dispositivo. Y aquí simplemente te voy a enseñar un ejemplo de cómo puedes añadir un juego. Vamos aquí a buscarlo. En mi caso, pues yo lo añadí directamente a una carpeta aquí en mi dispositivo. Vamos aquí a añadir Mario Kart 8 para que puedas ver el proceso y como puedes ver ya el juego está aquí añadido y ahora pues simplemente tienes que hacer eso mismo para los diferentes juegos que quieras añadir. Aquí yo tengo un jueguito de Stray y otros más. Aquí me dice como que lo quiero abrir, pero no estaremos haciendo eso ahora mismo. En fin, vas a simplemente a ir seleccionando los juegos que quieras añadir para que estén disponibles directamente aquí en tu librería de juegos. Otra forma de añadir estos juegos sería simplemente arrastrarlo a la carpeta de ROMs directamente en la carpeta de Melo NX de tu iPhone o tu iPad para que sea un poquito más fácil ese proceso. Como puedes ver, yo añadí aquí ya todos los juegos que tengo para poder mostrarte cómo es que funcionan y ahora pues tenemos que pasar al otro paso importante de este emulador y es que este emulador necesita utilizar el sistema de JIT. Como puedes ver, aquí me aparece que no está activado el sistema de JIT y yo aquí en el canal tengo un tutorial completo de cómo puedes activar este sistema de JIT en tu iPhone o en tu iPad. No estaré cubriéndolo aquí porque sin duda alguna es bastante largo. Lo importante que tienes que asegurarte de ese tutorial es que ahora puedes descargar la aplicación de Stick Debug directamente del App Store. Te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción de este video para que cuando estés viendo el tutorial de JIT pues te acuerdes de que puedes descargar esta aplicación directamente del App Store para que el proceso de activar este sistema sea uno mucho más fácil. Para poder activar JIT en tu iPhone o en tu iPad, una vez entonces tengas configurada esta aplicación, pues ahora simplemente le das aquí al botón de Connect y te estarán apareciendo las aplicaciones que se pueden activar con este sistema de JIT y obviamente pues estaremos seleccionando la aplicación de Melo NX y me estará llevando directamente a la misma para asegurarme de que ya funciona sin ningún problema. Pero si quiero asegurarme de que este sistema de JIT está funcionando, puedo aquí tocar el sistema de configuración y ahí puedes ver de que en efecto el sistema de JIT está activado para poder jugar estos juegos directamente en mi iPhone o en mi iPad. Antes de comenzar a enseñarte cómo es el desempeño de este emulador, déjame contarte que ahora el mismo es mucho más compatible, especialmente con juegos que fueron hechos con el sistema de Unreal Engine, como es el caso de juegos como Stray, Yoshi's Crafted World. Todos estos juegos que fueron hechos con el sistema de Unreal Engine estarán funcionando ahora mucho mejor directamente en este emulador. Déjame mostrarte ahora el caso del juego de Stray. Vamos ahora a abrirlo directamente aquí y este emulador o este desarrollador pues mejoró también el control virtual para que puedas jugar directamente en la pantalla de tu dispositivo para que sea un poquito mejor el desempeño y el control pues se ve un poquito mejor comparado con lo que habíamos visto anteriormente. Aquí te estaré mostrando el desempeño de este juego para que puedas ver cómo es que funciona.
funciona. En fin, aquí tienes las palanquitas para que te puedas mover y también pues entonces los botones para que puedas tener pues todo lo que necesitas para poder jugar este tipo de juegos. Bueno, luego de esperar un poco en lo que subía este juego, cabe la pena mencionar que sin duda alguna pues puedes jugarlo, algo que anteriormente no podías hacer, pero el juego como que parpadea un poco con los gráficos, sin duda alguna pues ya no está perfecto diría yo, pero comparado con anteriormente que pues ni siquiera funcionaba, pues sin duda alguna puedes jugar con este tipo de juegos. Ahora bien, cabe la pena mencionar que también puedes utilizar ahora con esta actualización el sistema de control con movimiento, así que puedes utilizar, ¿verdad?, moviendo tu teléfono o tu tableta para poder tener acceso a eso, como también directamente en controles que tengan esa función, como es el caso del control de Nintendo Switch, la versión Pro, que tiene ese botón, ese sistema de movimiento, ¿verdad?, para poder jugar, así que ahora te puedes beneficiar de eso también. El sistema de configuración, como te mostré un poquito anteriormente, pues ahora es muchísimo mejor para que puedas tener acceso a más funciones, para que puedas pues controlar cómo se ve el juego, cómo funciona y cómo lo puedes utilizar. Incluso también puedes ahora mostrar los botones de L3 y R3 si que quieres tener esos botones para que puedas ver un poquito más. También puedes cambiar los botones de, ¿verdad? Por ejemplo, el Nintendo Switch pues tiene los botones de Y, X y BA, pues puedes cambiarlo para que pues funcione si estás utilizando otro tipo de control, pues que funcione perfectamente para ti. Digamos que quiero la A, que esa sea la A, que la B sea esta, en fin, puedes controlar un poquito más cómo se ven estos botones y cómo que también funcionan. También puedes cambiar el tamaño de este control virtual, como también la opacidad, así que si no quieres que se vea bastante, pues puedes seleccionarlo aquí y bajarlo bastante para que tengas más control. Y como puedes ver, comparado anteriormente, ahora sin duda alguna se ven mucho menos estos botones para que quizás te puedas disfrutar un poco más el contenido que estás jugando en tu pantalla, como también por los botones de R3 y L3. Si por ejemplo quieres tener acceso a estos botones rápidamente, pues ahora lo puedes tener aquí. Otras funciones nuevas de esta versión de Melo NX es la parte de misceláneos. Puedes ahora apagar directamente la pantalla táctil para que no se active nada por el estilo, algo que será excelente si estás utilizando algún tipo de control directamente en tu iPhone o en tu iPad, para que tengas esa alternativa. También puedes ahora poner la pantalla negra cuando esté, por ejemplo, transmitiendo la pantalla directamente a tu televisor, para que no se gasten recursos de tu teléfono, pues obviamente viendo el juego, como también en el televisor, para que tengas más control sobre eso. También puedes añadir el botón de menú para que puedas tenerlo directamente en el juego. Puedes ahora forzar a que la aplicación se quede ahí quieta para que no se cierre, etcétera. También puedes mantenerla en el trasfondo, y esto pues se está utilizando la función de ubicación para que la aplicación se mantenga abierta aunque te salgas y estés utilizando otras aplicaciones, para que pues se mantenga la aplicación abierta y no pierdas ese proceso y tener que volver a activar JIT. Esta parte de poder añadir el botón de menú en la pantalla sin duda alguna es excelente para que puedas pues, pausar la emulación, que se mantenga exactamente donde estaba. Obviamente pues eso puede ser un poco problemático, así que tenlo en consideración. Y ellos están tratando de mejorar la parte de poder salir del juego y que pues no se cierre la aplicación. Eso sigue siendo una parte bastante limitante a la hora de utilizar este tipo de emuladores, que tienes que volver a entrar para tener que lanzar otro juego, a diferencia de otros emuladores que puedes volver otra vez al menú principal. Un detalle de este emulador es que ahora también puedes utilizarlo para poder añadir actualizaciones o DLS, expansiones del juego. Vamos aquí a buscar una actualización del juego Untitled Goose Game. Vamos aquí a buscarla. Yo la tengo directamente en los juegos que añadí aquí en la parte de Melo NX. Vamos aquí a buscar la actualización y creo que es esta, que es la más liviana, y puedes ver que he añadido esta actualización para que también eso funcione directamente aquí. Lo otro que también puedes hacer sería cambiar la configuración por cada juego. Cuando dejes el dedo apretado en un juego, vas a poder aquí seleccionar la configuración específicamente del mismo, quizás para bajar un poquito la resolución, a cambiar algunos de los elementos si quieres que se juegue en el modo cuando está conectado el televisor. Puedes sin duda alguna cambiar la parte de la región, el idioma del juego, puedes cambiar el control, en fin, tienes muchas opciones aquí para que estén asociadas directamente por el juego y no tengas que cambiarlo a nivel global. Luego de contar de todas las nuevas funciones y cambios de este emulador, déjame enseñarte ahora un poco de cómo va el desempeño de este juego, además del juego Stray que te enseñé anteriormente. Bueno, aquí estoy jugando un jueguito que es de unos personajes que están como unos carritos y un plomero, hay un mono, en fin, ya usted se puede imaginar qué tipo de juego es. Obviamente no voy a mostrarlo aquí porque a Nintendo no le gusta que muestren este tipo de juego, y por lo menos de un iPhone 15 diría yo que el desempeño va un poquito mejor comparado con la basada versión que te mostré aquí en el canal anteriormente. El desempeño va entre los 50 a los 60 cuadros por segundo, aún en este iPhone 15, ¿verdad? Que es un iPhone 15 regular, no es el más poderoso, así que obviamente entre más poderoso sea tu teléfono, pues más
¿verdad? Mejor desempeño tendrá el mismo, así que ten eso en consideración a la hora de utilizar este tipo de emulador. Bueno, aquí tengo el excelente juego Untitled Goose Game. Si no lo has jugado, realmente esto es un juego excelente, altamente recomendado, y aún en un iPhone 15 regular está corriendo entre los 40, ¿verdad? Bastante altos 40 a la hora de jugar este tipo de juego, que es uno bastante sencillo, así que no es uno que vas a esperar unos gráficos increíblemente sorprendentes para, ¿verdad? Pues tener un desempeño en el juego. Te puedes mover, puedes correr y sin ningún problema vas a tener un desempeño bastante decente en este tipo de juegos en un iPhone 15 regular. Luego de mostrarte un poco del desempeño de este emulador en un iPhone 15 regular, sin duda alguna Melo NX es un emulador enfocado en los teléfonos más poderosos de Apple, pero sin duda alguna te he mostrado que en efecto puede funcionar y puedes jugar tus juegos favoritos de Nintendo Switch directamente en tu iPhone o en tu iPad. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y con gusto voy a contestar tu pregunta. Si este video te funcionó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.